El presidente de la República, Guillermo Lasso, propone 8 preguntas para la consulta popular, entre las que destacan la extradición para personas vinculadas al narcotráfico y la reducción de asambleístas. Luego de 4 días de la muerte de la reina Isabel II, siguen los homenajes en su honor en Edimburgo. Hoy su féretro fue trasladado desde el Palacio Holyrood a la Catedral St. Giles para que miles de ciudadanos puedan despedirse de su monarca. Autoridades del Hospital Teodoro Maldonado, cargo del Seguro Social en Guayaquil, revelan la realidad que vive la entidad, la falta de fármacos e insumos médicos y que solo la mitad de los quirófanos funcionan. En noviembre termina el censo penitenciario. En datos preliminares se establece que hay un buen número de niños que viven con sus madres en prisión. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión en Televistazo. En las noticias les contamos que 8 preguntas para consulta popular son las que constan ya en el planteamiento del presidente Guillermo Lasso. El mandatario oficializó este lunes ya su propuesta para consultarle al pueblo sobre cambios estructurales con la Constitución. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, ¿cómo estás? Amigos, buenas tardes. Entre los temas que aborda están seguridad ciudadana, extradición de narcotraficantes, reducción de asambleístas, eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. Las preguntas serán remitidas a la Corte Constitucional. Paul Romero nos tiene un informe. En el Parque de la Juventud, en Carapungo, en el norte de Quito, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, oficializó este lunes su propuesta de consulta popular y referéndum. El mandatario llegó a este popular barrio de Quito para oficializar su propuesta. Frente a dirigentes barriales, decenas de simpatizantes, ministros de Estado, el presidente reveló las 8 preguntas que pretende consultarle a los ecuatorianos. El primer eje, considerado por el gobierno el más relevante, es el de seguridad ciudadana, en donde propone 3 preguntas. El apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado. Actualmente los militares pueden participar en este campo únicamente con la declaratoria de estado de excepción. Trabajen junto con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Extradición de los ecuatorianos por delitos de crimen organizado transnacional. La Constitución de Montecristi prohíbe la extradición en todas sus formas. Autonomía de la Fiscalía General del Estado del Consejo de la Judicatura. Este organismo se encarga de la selección, evaluación, sanción de los fiscales. El mandatario pidió la participación directa de los ciudadanos para que se empoderen de su propuesta. Ahora serás tú, querido ciudadano, la autoridad que determine el futuro del Ecuador. Las 8 preguntas el presidente de la República remitirá a la Corte Constitucional para su control inmediato de constitucionalidad y solo ahí se conocerá cuáles serán sometidas a consulta popular. Gracias, Paul, por ese informe. Otras 3 preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente de la República tienen que ver con cambios en instituciones del Estado y en partidos políticos. Jacqueline Rodas nos explica también cuáles son. La Asamblea Nacional, los movimientos políticos y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las instituciones sujetas a cambios si se aprueban las preguntas propuestas por el régimen en el área que ha denominado fortalecimiento de la democracia. Así, la 4ª pregunta contempla la reducción del número de asambleístas, de acuerdo al número de habitantes en provincias, en el país y en el exterior. Les preguntaremos si están de acuerdo en eliminar el número de asambleístas a un número cercano a 100. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el país. Guillermo Lasso propone una pregunta para que se les exija mínimo el 1.5% de afiliados del registro electoral y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Basta con el cuento de membretes de partidos que pertenecen a una persona.
El Consejo de Participación Ciudadana actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades, como el Contralor, Fiscal, los superintendentes, el Consejo Nacional Electoral o el Consejo de la Judicatura. En la consulta popular se plantea eliminar esta facultad a este organismo y entregársela a la Asamblea Nacional para que implemente procesos que garanticen meritocracia. Y la consulta popular propuesta por el Ejecutivo incluye también 2 preguntas que asegura buscan proteger el medio ambiente. ¿Cuáles son estas enmiendas constitucionales que proponen los ecuatorianos? Patricio Díaz nos explica. En sus preguntas sobre el ambiente, el Ejecutivo plantea 2 enmiendas. La primera busca incorporar un subsistema de protección del agua al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué significaría esto? Es la conservación de los ecosistemas hídricos que permitan garantizar el agua y sus diferentes usos, como el consumo humano y el riego, por ejemplo. Según el Ministerio de Ambiente, el país tiene algo más de 19 millones de hectáreas de áreas protegidas, que conforman, entre otras, parques nacionales, reservas biológicas, ecológicas, marinas, refugios de vida silvestre. A ellos se incorporará, si así se lo acepta en la consulta popular, un subsistema de protección hídrica. Los ecuatorianos ya hemos demostrado nuestro compromiso ecológico. El jefe de Estado propone además incentivar a través de compensaciones a personas y comunidades que impulsen servicios ambientales. Es decir, otorgar una retribución para quienes generen acciones que busquen la protección de la naturaleza, algo que no está actualmente permitido en la Constitución. Es decir, que el ciudadano que proteja el medio ambiente pueda percibir una merecida compensación por sus servicios. Los servicios ambientales son conocidos como aquellos beneficios que pueden dar ecosistemas naturales para, por ejemplo, enfrentar el cambio climático, ayudar a generar un aire limpio. Adiós a la reina Isabel II. Y avanzan los cortejos fúnebres de la reina Isabel II en Edimburgo. Los restos de la reina Isabel fueron trasladados hoy desde el Palacio de Holyrood a la Catedral de St. Giles en la capital escocesa. Y allí se realizó un servicio religioso. Luego se permitió la entrada del pueblo para despedir a la soberana. Este es el momento en que el cortejo fúnebre de la reina Isabel II partió desde el Palacio Real de Holyrood, en Edimburgo. El féretro fue cubierto con el estandarte real de Escocia y una corona de flores. Así, la carroza avanza rodeada de un séquito de guardias. Los 4 hijos de la monarca, el rey Carlos III y los príncipes Ana, Andrés y Eduardo, caminaron detrás del féretro. La procesión del ataúd avanzó por la avenida Royal Mile en dirección a la Catedral de St. Giles, mientras miles de dolientes se aglomeraron tras las barreras de seguridad para dar el último adiós a su reina. Entonces el cofre de Su Majestad ingresó a la catedral. El reverendo Calomide MacLeod dio la bienvenida a la congregación. Dio gracias por la vida de la reina y por su amor por Escocia, que fue legendario. Luego, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, se acercó para leer un pasaje bíblico. Al finalizar el servicio, uno a uno, los miembros de la familia real y el resto de invitados abandonaron el templo, mientras que el ataúd de la reina continuará en la catedral para que su pueblo tenga la oportunidad de pasar y presentar sus respetos. El féretro de Isabel permanecerá en St. Giles hasta mañana martes, cuando será llevado a Londres de cara al funeral de Estado, que será el próximo 19 de septiembre en la Abadía de Westminster.
Y el rey Carlos III pronunció su primer discurso ante los miembros del Parlamento británico en Westminster Hall en Londres. Recibió las condolencias de los legisladores y les dijo que en este momento siente el peso de la historia. El salón ceremonial más antiguo en el edificio del Parlamento británico recibió esta mañana al rey Carlos III y a su esposa Camila, reina consorte. Ahí los miembros de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes dieron las condolencias por la muerte de la reina Isabel II. En otras ocasiones, nuestra difunta reina estuvo aquí para conmemorar momentos históricos, decía Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes. Aniversarios de la guerra y de nuestras revoluciones, señaló. Quizás sea muy británico celebrar las revoluciones presentando un discurso a su majestad, dijo. Pero esas revoluciones condujeron a nuestras libertades constitucionales, sentaron las bases para una monarquía estable que protege la libertad, concluyó. El rey agradeció al Parlamento y recordó cómo la reina Isabel II, desde muy joven, se comprometió a servir y mantener los principios de un gobierno constitucional. Ese voto, que cumplió con una devoción insuperable, dijo, dio un ejemplo de deber desinteresado, que con la ayuda de Dios y sus consejos estoy resuelto a seguir fielmente. Y continuó diciendo, mientras estoy hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea. La ceremonia concluía con todos los miembros del Parlamento cantando el himno Dios salve al rey, en una jornada que continúa con los homenajes tras la muerte de Isabel II. Nos vamos a una pausa y al regresar, autoridades revelan la crisis que se vive en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, la falta de fármacos y también solo la mitad de quirófanos está funcionando. Tendremos un informe. También, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer le piden al gobierno acciones para que sus hijos reciban tratamiento. Esto tras la muerte de varios menores por presunto delito de desatención de salud. Las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social reconocieron que existe desabastecimiento de fármacos e insumos. Incluso dicen que por falta de mantenimiento e inversión de la administración anterior, apenas 8 de 20 quirófanos están operativos. Mientras los afiliados piden que se solucionen pronto los problemas. Bessie Granja nos tiene un informe. Las quejas no se hicieron esperar. No hay ni siquiera una jeringuilla, siquiera no hay, alcohol no hay, uno tiene que traer la jeringuilla, el alcohol, todo tiene uno que traer de su casa, no hay aquí. Que no hay medicina, señorita. Fue la reacción de los pacientes que se atienden en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. A ellos los encontramos en los pasillos de esta casa de salud, durante un recorrido que las autoridades hicieron con la prensa. El gerente del Hospital Francisco Pérez reconoció que existe un déficit de fármacos e insumos, pues actualmente cuentan con un 54% de stock. Pero ¿cuándo resolverá esto? La autoridad lo señala. Nosotros pensamos que en el mes de noviembre tengamos ya un abastecimiento de medicinas de un 80-90% aproximadamente, ¿no? Estamos hablando que es un reto bastante titánico, debido a que un proceso en este hospital normalmente demoraba entre 7 y 15 meses levantar un proceso para una compra. Para solventar la demanda de tratamientos, en especial para pacientes con enfermedades catastróficas, los directivos hacen compras con la figura legal de ínfima cuantía, es decir, en pequeñas cantidades, hasta que los procesos de compras más grandes avancen, pero no se aplica para todos los casos. Ella es la madre de un paciente que está hospitalizado en el Teodoro Maldonado Carbo desde hace un mes y cuenta lo que atraviesa con su familiar. Desde un principio todo a comprar, medicina afuera, sueros afuera, sondas afuera.
La autoridad responde, ¿qué pasa con la medicación de este afiliado? Estamos corriendo y tenemos no solo un proceso, tenemos centenares de procesos que levantar. Pero el desabastecimiento no es el único problema que arrastra este hospital del IES. Debido a la falta de mantenimiento, apenas 8 de los 20 quirófanos que tiene esta casa de salud están operativos. Eso ha causado también retraso en las intervenciones quirúrgicas. Las áreas grises y sin construir permanecen iguales desde hace más de un año cuando ingresamos con autoridades anteriores. Esta es la realidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Problemas aún sin solventar, con una administración que lleva casi 2 meses, mientras los afiliados urgen por soluciones concretas. Según el Ministerio de Salud, 97 niños y adolescentes con cáncer han fallecido entre enero del año pasado y agosto de este 2022. La Fiscalía inició una investigación por un presunto delito de desatención de salud. La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer le pide al gobierno tomar acciones para que sus hijos puedan recibir los tratamientos y medicinas adecuadas para tratar esta enfermedad. El pasado 8 de septiembre la Fiscalía informó que inició de oficio una investigación por el presunto fallecimiento de niños con cáncer y pacientes renales. Se indagará, dijeron, una supuesta desatención del servicio de salud en Guayaquil, según el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal. El titular de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer indica que es real que los pacientes están muriendo porque no reciben una atención adecuada. A confesión de parte, relevo de prueba. El mismo ministerio está diciendo que en el lapso que nosotros denunciamos que tenemos 82 fallecidos, ellos dicen que son 97. Prácticamente nos están dando la razón. El tema sería cuál es el motivo. Y ahí viene, le contesté al revés. La situación es específicamente un tema que ya viene heredado. Según el titular de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, hay problemas en la adquisición de medicamentos que ni siquiera la declaratoria de emergencia en el sector de la salud ha logrado solventar. Estamos en una traba, en un enmarañamiento de una traba burocrática demasiado extensa, en la cual pues el organismo competente, el CERCO, tiene que dinamizar los procesos. Caso contrario, vamos a continuar con esta situación difícil y crítica. Según el Ministerio de Salud, 6.001 niños y adolescentes reciben tratamiento oncológico en hospitales del Ministerio de Salud y de la Red Pública Integral de Salud. Además, señalan que $217 millones se han invertido en atención y medicamentos para pacientes oncológicos. Pese a ello, hay reclamos por parte de los padres de los menores que padecen esta enfermedad catastrófica. Pero si usted no tiene la medicación indicada, básica, elemental, indispensable y reemplazable de alta complejidad para este tema, en los protocolos y en sus tiempos indicados, los niños no tienen, y los adultos y todos los pacientes en este tema catastrófico, no tienen ninguna posibilidad de sobrevida. El ministerio, por su parte, indica que los decesos se producen por la gravedad de la patología. En Machala, los contraventores de tránsito que deben pagar una pena privativa son enviados a la cárcel común. Y es ahí donde los conductores denuncian que deben cancelar entre $20 a $40 a los reos para poder salir al patio o no ser golpeados. Fabricio Lapo nos informa que la ciudadanía cuestiona que la empresa de movilidad de Machala no invierta $70.000 para construir una área destinada para choferes infractores. Hasta la cárcel de Machala, donde permanecen reos por asesinato, narcotráfico, robo y otros delitos, son ingresados quienes cometen infracciones de tránsito y deben pagar una pena. Juan, como llamaremos a este conductor, que fue sentenciado a 10 días de prisión por haber manejado en estado etílico, indica que dentro de la cárcel debía pagar por todo, o de lo contrario le pegaban. Tocaba de pagar por la llamada $1, tocaba de pagar si querías acceso a la cancha o a salir un rato de la celda a coger aire, tenés que pagar otro $1 más. En la celda que estuve yo eran $25 a $30 porque eran por conducta de chofer, ¿no? Según datos de la empresa de movilidad Machala, de enero a agosto de este año, hubo 448 detenidos por conducir en estado etílico y que tuvieron que pagar una pena en la cárcel de Machala.
Y esto ocurre porque la empresa municipal encargada del tránsito desde 2019 no ha construido una cárcel para contraventores. Más allá, por la inversión que hemos obtenido para primero nosotros optimizar los recursos de la empresa, primero es optimizarlos a los agentes civiles de tránsito. Sabemos que el próximo año, no más allá, estamos con las construcciones de nuestro edificio y por qué no ya comenzar y arrancar con el tema de la cárcel. Según Chan, para construir el área, la inversión sería de $70,000. Sin embargo, Movilidad Machala en 2022 invirtió $500,000 para asfaltar la calle Arizaga desde La Pajonal hasta Las Palmeras, labores que son competencia y responsabilidad del municipio de la localidad. Según datos de Movilidad Machala, invirtieron $5,000 para acondicionar 2 celdas con capacidad para 12 contraventores. Estas celdas son parte de la cárcel de Machala. Asimismo, otra necesidad que presenta la capital de la provincia de El Oro es la semaforización y señalética, que estaría bajo la dirección también de la empresa de tránsito municipal. Más adelante en Televistazo hay alarma en Esmeraldas por el asesinato del presidente de la Asociación de Ganaderos de San Lorenzo. 5 sujetos lo mataron delante de su esposa. Ya venimos con más. También Ucrania logra que tropas rusas se retiren de 30 asentamientos en el sur y el este del país. Ya volvemos con las noticias internacionales. Más noticias para ustedes a esta hora y hablamos de la violencia que está imparable en la provincia de Esmeraldas. Asesinaron a tiros al presidente de la Asociación de Ganaderos de San Lorenzo en Esmeraldas. La víctima fue identificada como Marcelo Ceballos, un sargento retirado de las Fuerzas Armadas. Y según información preliminar, el hombre fue interceptado junto a su esposa por 5 delincuentes encapuchados en el sector conocido como Entrada del Túnel, y allí habrían forcejeado y matado a la víctima frente a su pareja. La policía investiga el móvil de este crimen. En noviembre terminará el censo penitenciario en el país y hasta el momento se conoce que al menos el 98% de personas privadas de libertad son hombres. Carla Delgado explica que este registro habría arrojado varios datos que llaman la atención, entre estos que existen presos que incluso tenían hasta 3 números diferentes de cédulas de identidad. Veamos. Hasta la fecha, 18 centros penitenciarios han sido censados en el país. El registro terminará en noviembre. Por ahora se determinó que existen 9,000 personas privadas de libertad. El 98% son hombres. Lo que se pretende determinar con este censo, además del número de presos, es conocer la situación jurídica y social, que permitan mejorar las condiciones dentro de cada establecimiento. Los primeros datos señalan, por ejemplo, que en 4 centros del país viven mujeres privadas de la libertad junto a sus hijos. A nivel nacional tenemos 54 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos. De las 54 tenemos 35 que viven aquí en Pichincha. Los niños como tal no son censados porque es solo la persona privada de libertad. Coronel además cuenta que una de las mayores problemáticas que se han detectado tienen que ver con la cédula de identidad de las personas privadas de libertad, porque la mayoría no cuentan con sus documentos o no estarían actualizados, además otros datos que asombraron. Tenemos personas privadas de libertad que han tenido 2, 3 números de cédula. El censo lo que hace es verificar o ratificar esta problemática, pero lo que nos ayuda al censo es a verificar realmente a quién tengo sentado al frente y qué número de cédula tengo yo a esta persona anclado a un proceso. A la par del censo también se establecerá por primera vez un sistema biométrico. Un lector de iris de identificación, al igual que una laptop, y de esta manera también integrado el software que nos permitirá tener un registro de toda la población penitenciaria. Antes de este registro se conoció que existirían al menos unas 33,000 personas privadas de libertad. El hacinamiento actual es del 7%, es decir que hacen falta al menos unas 2,000 plazas para que esta cifra llegue a 0. Vamos con un hecho lamentable, el caso de un hombre que murió calcinado y 10 personas que quedaron damnificadas tras un incendio en el Guasmo Central en Guayaquil, un siniestro que ocurrió ayer cuando la víctima estaba celebrando su cumpleaños número 73. Merlin Ochoa nos informa que fueron 3 explosiones de tanques de gas que alarmaron a los habitantes.
El estallido de 3 cilindros de gas generó pánico entre los moradores del Guasmo Sur de Guayaquil. La explosión se originó la noche de este domingo dentro de esta casa que en cuestión de segundos quedó envuelta en llamas. Según las primeras investigaciones, en el domicilio se preparaba comida para vender y por eso la cantidad de tanques. Parece que algo pasó y provocaron un incendio que se salió de control y una persona desafortunadamente no pudo salir. El día de ayer habían celebrado y el día de hoy estaban también ingiriendo bebidas alcohólicas. A los pocos minutos llegaron los bomberos. En el inmueble vivían 11 personas, una de ellas un hombre que acababa de cumplir 73 años y quien quedó atrapado en el fuego. No sabemos si es que él quería comer algo, se calentó y se quedó dormido o cortocircuito, dicen otras personas. Con la luz del día se logró ver la magnitud del percance. Las llamas consumieron todo a su paso, dejando a la familia en las calles. Y los nietos, pocos de criatura también. Oiga, como usted mismo está viendo que no hay nada, no se salvó nada. Lo importante es la luz, el agua y algo de comernos. El incendio empezó en la parte de adelante. Luego el hombre de 73 años y su hijo de 52 llegaron hasta este sector. Intentaron trepar esta pared, pero lamentablemente solo uno logró salvarse. Hablé con el hijo, me dice que el papá le había dicho, mijo, sálvate tú, ya déjame nomás, ya no puedo. Y salió el hijo y se quedó el papá. Personal del municipio también llegó al lugar para dar asistencia social a los damnificados. Seguimos con más información. Tras una persecución, policías y delincuentes se enfrentaron a tiros en un recinto de La Troncal, esto es en la provincia del Cañar. Uno de los sospechosos fue abatido en medio del cruce de balas, mientras que 2 uniformados resultaron heridos. María Gabriela Carpio con los detalles. Aquí hay los casquillos de fusil. Desde aquí le reciben a bala a los policías. Algunos de los restos de bala quedaron sobre el piso, evidenciando la magnitud del enfrentamiento a tiros. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en el recinto La Puntilla del cantón La Troncal, en la provincia del Cañar. Ahí delincuentes armados dispararon contra los policías, que los perseguían tras ser alertados del robo de una moto. En medio del cruce de balas, uno de los sospechosos murió abatido. Proceden a abrir fuego indiscriminadamente contra los miembros de la Policía Nacional y contra la patrulla. Inmediatamente se da también la reacción por parte de la Policía Nacional, logrando neutralizar a uno de estos sujetos que tenía en su poder una arma de fuego y unas alimentadoras. Además, 2 uniformados resultaron heridos, al igual que los propietarios de la moto que había sido robada. El jefe del distrito La Troncal mencionó que la persecución fue de alto riesgo, porque los delincuentes cargaban fusiles y armas largas. Usaron armas de alto calibre como fusil, como ustedes pueden ver en el vehículo, que las latas las atravesaron, dejando orificios muy grandes, y también pistolas 9 milímetros. El patrullero en que se movilizaban recibió cerca de 20 disparos. En las puertas, ventanas y en toda la carrocería quedaron los orificios de bala. Los oficiales estuvieron en riesgo su vida. La rápida reacción y agilidad de los mismos pudieron repeler este ataque y neutralizar incluso a uno de los delincuentes que quisieron acabar con la vida de nuestros servidores policiales. Los 2 uniformados heridos fueron llevados al hospital de la policía en Guayaquil para ser evaluados. Su condición es estable. Mientras tanto, en el cantón La Troncal, los agentes buscan a los demás integrantes de la banda que lograron escapar. Y Guayaquil es la sede del Latin American and Caribbean Summit 2022, un evento internacional, el más importante de la región. Esta mañana, la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo, inauguró este encuentro. Los representantes de asociaciones profesionales, de agencias, de empresas especializadas en organización de eventos de Brasil, Chile, Colombia, Buenos Aires, Panamá, Lima, Costa Rica, se reunirán en los hoteles de 5 estrellas de la Perla del Pacífico para generar oportunidades de negocios. Y en un hecho inusual les contamos que 3 orcas fueron captadas en Puerto López, en la provincia de Manabí. Los turistas que fueron hasta ese sitio para ver a las ballenas jorobadas se toparon con estas orcas, conocidas también como ballenas asesinas, y pudieron grabar estas impresionantes imágenes en las que se ve a los cetáceos nadar al pie de los botes. Belleza.
Rosita Tour. Impresionante, los videos rápidamente se compartieron en redes sociales ayer, pues estas especies andan más en la Antártida, en el Ártico, por lo que verlas en Ecuador resultaba impresionante. Y hace un par de meses se viralizó en redes sociales la fotografía de un niño que quería vender a su gata para ayudar económicamente a su familia en Gualaceo. En ese momento el pequeño recibió decenas de ofrecimientos de ayuda, como la remodelación de su casa, y aunque algunos se cumplieron, otros siguen pendientes. La gata famosa. Lo primero que dice Cristian es que eso de vender su gata, no. Que esa idea ya quedó en el pasado, pero que si no es la gata, algo más tendrá que vender. Ahí le mando vendiendo a mi gallina para ganar $3, ir a ver qué hago. Aunque sea para una cartuchera me ha de sobrar. Él lo dice con una sonrisa, pero su situación y la de su familia es apremiante. Su madre y su hermana mayor se dedican a vender mangos y con eso alcanza para lo básico. Solamente para el día, nomás para la comida. Y tengo que sacar para el pasaje para los niños, para la escuela. Cuando la historia de Cristian tratando de vender a su gata se hizo viral, los ofrecimientos de ayuda sobraron y de hecho muchos sí se cumplieron. La casa en la que viven, por ejemplo, fue remodelada gracias a donaciones privadas. En esta parte era como una goterita, era una cocinita pequeña de madera. Ahora sí tenemos encementado el pisito. Así que ya tiene cocina nueva, baño recién construido, que no pueden usar porque no tienen agua. El agua cogemos de la lluvia, ¿ves? Y poner el agua le corresponde a la junta parroquial, pero les cuesta más de $1,000. Necesitamos es el agüita. Lo más importante es el agua. Y el Estado también les hizo promesas. Diciendo que nos van a dar el bono, diciendo que nos van a dar la lista de útiles para nuestros hijos, mis hermanos. Es que Cristian y sus hermanos están acudiendo a clases con ropa de casa porque no les alcanza para comprar los uniformes. Pero no quieren aceptar ya casi los profes. Dice que tienen que aprobar rápido con el uniforme, que tenemos solo una semana. Pero no se desanima. Dice que mientras se lo permitan seguirá yendo a la escuela con lo que tenga. No, yo estoy yendo con cuadernos así viejitos, así lápices antiguos, eso. Y aunque ahora sean Cristian y su familia los que piden ayuda, los que están visibles gracias a una publicación en redes, en realidad su historia de escasez y angustia es compartida por miles de ecuatorianos que siguen esperando a que las promesas de mejores días finalmente se hagan realidad.